¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a 24 horas. Fuerte golpe al narcotráfico. Hasta ahora son 70 toneladas de marihuana incautada en el departamento de Canindeyú a un grupo de marihuaneros. Cerca de una veintena de vehículos fueron incautados. La pérdida para los narcos sería de al menos 12 millones de dólares. Justicia para María Ramona. Después de varios años de su asesinato, se sigue esperando la sentencia que se tiene que dar a conocer en las próximas horas. El único acusado, su expareja sentimental. La semana pasada denunció la entrega y la distribución de comida en pésimo estado en el INERAN. Ahora el doctor Carlos Morínigo denunció que Salud Pública le entregaron un serrucho de ferretería para operaciones, intervenciones torácicas. Pidieron más feriados y se terminó confirmando uno de ellos. Hablamos del pedido especial tanto de la Cámara de Diputados como la de senadores de declarar feriado nacional el 26 de diciembre y el 2 de enero. Recientemente el Poder Ejecutivo publicó a través de su página X que se confirma el feriado del 26 de diciembre. Vamos hasta las inmediaciones de la cárcel de Tacumbú porque encontraron un túnel que bien pudo haber sido utilizado para un escape masivo, Rodrigo. Y las alarmas se encendieron en el penal de Tacumbú porque en un control supuestamente de rutina encontraron este túnel de 2 metros de diámetro, 5 metros de profundidad, que supuestamente conducía a la calle México. 24 internos involucrados y bueno, ellos ya fueron trasladados a otros pabellones. En instantes, más detalles. Vamos a hablar también esta noche de esta quinceañera peligrosa. Santiago, contanos. Así es, Mercedes, y la violencia que no distingue edad. Una persona que dejó de ser una niña para ingresar a la etapa adolescente, con un cuchillo en mano, agredió a 3 personas y todo esto por un presunto celo, porque su novio, imagínense, a esa edad tener novio, había hablado con la quien hoy es una víctima, otra adolescente de tan solo 17 años. Bueno, información de último momento, el presidente de la República acaba de confirmar oficialmente que se decreta feriado para el próximo viernes 26 de diciembre, así como ya venía adelantando en fechas anteriores. Señala la publicación de Santiago Peña en X. Queremos que en estas fiestas la familia paraguaya esté más unida que nunca. Por eso, acabo de firmar el decreto número 5040 por el cual se declara feriado nacional el 26 de diciembre. Con esta medida buscamos dar un día más para compartir y facilitar los viajes de reencuentro con nuestros afectados. Además será un impulso importante para el comercio y el turismo interno, beneficiando a miles de compatriotas en el interior del país. Que este tiempo extra sirva para que ningún abrazo quede pendiente y para renovar la esperanza en cada rincón del Paraguay. Hace 15 minutos se confirmaba esta información a través de la cuenta oficial de Santiago Peña en la red social X. Nos quedamos pendientes acerca de cuál es el pedido presentado hoy por los senadores para un nuevo feriado para el primer día hábil del año 2026. Enseguida ampliamos. Y ya vamos a conocer en detalles lo que nos estaba adelantando el compañero Rodrigo Acosta de las inmediaciones de Tacumbú. Rodrigo, contanos, este túnel, ¿en cuánto tiempo fue cavado según los investigadores? Y supuestamente, según los datos, los detalles que nos proveía el comisario Juan Agüero, en 6 horas cavaron este túnel de 5 metros de profundidad, 2 metros de diámetro en el lapso de 9 de la mañana a 15 horas del día de hoy. En ese lapso suelen venir visitas, mencionaba el comisario, en la zona Escuelita Baja, que es el pabellón en donde se desarrolló esta situación. Posterior a estas visitas de 6 horas, se realizó un control de rutina.
vieron que de alguna manera había un túnel, habían restos de arena, de tierra removida recientemente y supuestamente activaron el protocolo inicial para detectar ciertas cuestiones. 24 internos estarían involucrados, en la excavación. Mencionaron de que supuestamente utilizaron algunos materiales que, bueno, ya están a disposición de las autoridades. Sin embargo, también mencionar que estos 24 internos ya fueron trasladados a distintos pabellones. Digo bien, hablamos con Juan Agüero, quien nos dio algunos detalles al respecto. Escuchamos lo que nos decía el comisario. Constatamos realmente que habían bolsas de arena que estaban cavando esta gente con una profundidad de 5 metros aproximadamente, que sería la profundidad, y 2 metros el diámetro que tiene. Eso es lo que pudimos constatar hasta el momento. ¿En qué zona del penal se realizó este túnel, comisario? Era la escuelita baja, que le llaman ellos acá, y tenían 24 PPL que estaban en el lugar. Nos encontramos herramientas en el lugar, pero era un lugar donde estaban habitando los PPL y tendrían todos los elementos para hacer. Hay que tener en cuenta que tenemos una población alrededor. ¿Cuál sería el lugar que apunta ese boquete o ese túnel? ¿A dónde sería para que nosotros podamos también? Porque ya verificamos varias casas, pero hasta el momento no encontramos nada. Una de las preguntas, Rodrigo, que quedan ahí en el aire: ¿dónde están las herramientas, por ejemplo, que utilizaron estos internos? Decías, en la escuela baja hay unos 24 internos, pero 9 puntualmente estaban en la celda donde se tiene la boca de acceso a este túnel. ¿Dónde están las herramientas? Porque para romper ese piso, el contrapiso, mínimamente necesitas un pico, una barreta, palas, y eso genera un enorme ruido. ¿Y cómo es que los guardias no se percatan, por ejemplo, no se percataron de lo que estaba aconteciendo en esa celda? Y si uno quiere ser mal pensado, podría pensar que, bueno, habrían guardias involucrados en esta situación. Cuando le consultamos a Juan Agüero qué pasó de estos elementos, de estas herramientas que supuestamente utilizaron estos internos, nos mencionaba de que, bueno, ya no estaba en su poder, que supuestamente las demás autoridades del penal ya estaban, ya dieron procedimiento, ya incautaron esos elementos, que de alguna manera también decir que este túnel conducía hasta la calle México. Le consultamos también a Juan Agüero si es que iban a proceder al cierre de este boquete. Mencionó que las investigaciones van a continuar y que hasta el momento, o al menos hasta ahora, no cerrarían este boquete. Otra cuestión también, con estos internos, consultamos si pertenecían o pertenecerían a alguna facción, porque recordemos que el clan Rotela se ubicaba en esa zona también. Cuando le consultamos eso, directamente se lavó las manos y mencionó que las autoridades del penal podrían responder a esa pregunta. Sí, totalmente. Son las autoridades penitenciarias las que tienen que saber la dirección de la cárcel de Tacumbú. La información que se tiene es que se trata de presos comunes, no de alto perfil. Pero si fuesen, a ver, reos comunes, sin recursos extraordinarios económicos, digo, ¿cómo es que accedieron a herramientas, por ejemplo? Porque para acceder a herramientas, para que esas herramientas te lleguen hasta la celda, evidentemente tenés que estar coimeando, pagándole a alguien, a algún guardia, a alguien. Porque de la nada no te van a acercar esas herramientas, como decía, el pico, la barreta, la pala, lo que fuese necesario para la excavación. Y el detalle también de que se dio en el lapso de visitas, si es que existen estas herramientas, este pico, esta pala, pudo haber traído a alguno de los que vinieron a visitar a estos internos. Y lo que mencionás también, podría ser de que algún guardia también tenga implicancia en esta cuestión. Y claro, evidentemente hay implicado, porque no puede ser que herramientas hayan ingresado a la cárcel de Tacumbú. Y a mí me extraña de sobremanera que en 6 horas hayan roto el contrapiso, el piso, hayan cavado un túnel de 2 metros de diámetro,
5 de profundidad que ya estén encaminados hacia la calle en México. Me parece súper poderoso estos internos, ¿verdad? Es algo que particularmente a mí no me cierra, por ese lapso para semejante trabajo. Y 6 horas es bastante exigua el lapso de tiempo que tuvieron como para poder realizar ese trabajo bastante arduo. No es poca cosa, 5 metros de profundidad y mucho menos 2 metros de diámetro, Aníbal. Sí, señor. Bueno, Rodrigo, vamos a ver qué más dicen desde el Ministerio de Justicia, a ver de qué manera justifican, qué es lo que arroja este sumario que evidentemente va a ser abierto a los encargados de la custodia de ese sector, al menos donde se encontró este túnel. Muchas gracias. Hasta luego. A continuación del resultado de este trabajo en conjunto llevado a cabo por agentes de la SENAT y el CODI. Se concretó en horas de la madrugada en el departamento de Canindeyú con una vigilancia previa por parte del Batallón de Inteligencia Militar. Y estas son las imágenes, señores, que muestran que ellos ya estaban en un punto ciego allí, en el oscuro, grabando el instante en que las camionetas, que según las informaciones que manejaban, estaban trasladando importantes cantidades de drogas. Vemos al menos 10 camionetas en las imágenes, pero según se pudo contabilizar, en total fueron unas 15 camionetas las que participaron en el traslado de esta importante cantidad de droga. Muchas de ellas, estamos hablando principalmente de marihuana, que estaban recientemente preparadas para ser trasladadas, en este caso ya comercializadas seguramente. Y no solamente eso se pudo ver en esta imagen, también pasaba un camión de gran porte que, por cierto, llevaba otra importante cantidad de droga, que todos fueron interceptados en un punto dado tras un enfrentamiento. Fíjense, estas son las imágenes ya posteriores de lo que tiene que ver con esta balacera que se produjo, porque se interceptó a este convoy que estaba en pleno traslado en horas de la madrugada. Para el efecto, agentes militares del CODI intervinieron para dar apoyo a los agentes de la SENAT que manejaban la información y compartieron con los agentes del CODI pidiendo respaldo, y por ende se armó este operativo que permitió esta importante incautación. Pero este enfrentamiento no solamente permitió la incautación de los vehículos y la droga, sino que también detenciones, y hubo un abatido. Entre ellos, uno de los importantes soldados de esta estructura criminal, que estaba bien equipado, disparó a matar contra los agentes y finalmente terminó a su suerte de esa manera. Vamos a compartir las fotografías, por cierto, de cómo se lo encontró allí en el sitio. Fíjense cómo estaban preparadas estas personas. Soldados de las facciones criminales que estaban trasladando esta importante cantidad de droga, chalecos tácticos, cascos tácticos también bien preparados. Cada vehículo tenía en su interior como 3 ocupantes aproximadamente, por eso estamos hablando de unas 20 personas aproximadamente que participaron del traslado de toda esta droga. Fíjense, distribuidas en camionetas y automóviles. Allí vemos que están bien embaladas y distintos sellos, por lo que se sospecha que pertenezcan a distintos grupos criminales, no solamente a uno en particular, porque una vez que trascendió el resultado de este operativo, se sospechó que podría estar relacionado con alias Macho, pero inmediatamente las autoridades descartaron esta posibilidad, atendiendo a que alias Macho últimamente, o según lo que se maneja, está bastante debilitada su estructura. Y seguimos compartiendo con ustedes las imágenes de lo que fue la intervención en horas de la madrugada. Un poco después ya también llegaban los equipos periodísticos para mostrar cómo quedó la escena. Ahí estamos viendo los impactos en una de las camionetas que, por lo que se puede ver, fueron varios, no solamente en este vehículo, sino que en otros también. Y en instante vamos a compartir los detalles, porque primeramente vamos a escuchar al comandante del CODI, Alberto Gaón, acerca de este resultado, ya en conferencia de prensa esta mañana. La tarde de ayer yo tuve contacto con personal del Batallón de Inteligencia, que ya tuvo enlace con los agentes de la SENAT de la regional de Saltos del Guairá, en donde tuvimos la información de que había una caravana compuesta de varias camionetas de alta gama y algunos tractocamiones que estaban yendo para dirección de Saltos del Guairá. Entonces nosotros activamos, dentro de lo que es el marco de la operación Escudo Guaraní, el acompañamiento para dar ese apoyo a la Secretaría Nacional Antidrogas
y camino ya a Saltos del Guairá se pudo ya hacer la interceptación de esta caravana. Ellos se percataron de nuestra presencia ya sobrepasando la localidad de La Paloma, entonces empezó una persecución y donde terminó ya en el sector de Saltos del Guairá. Comandante, ¿cuál sería el destino de esta carga, comandante? ¿Cuál sería el destino final? Y estaba previsto que cruce al lado de la República del Brasil. ¿Se sabe de dónde sale este cargamento? ¿Dónde se realiza la carga, comandante? Según informaciones, toda esta carga incautada proviene de la localidad de Villa Gatemí. Bueno, y se sospecha que estas 70 toneladas aproximadamente de marihuana prensada tenían como destino el Brasil y ya estaban allí preparando todo a punto para hacer el transbordo correspondiente para la entrega. Sin embargo, allí por el camino, zona Saltos del Guairá, termina dándose esta interceptación importante, incidentada también con balacera de por medio y muertos también, según lo que se tiene ya dentro del saldo. Ahora, los nombres que resaltan dentro de esta estructura criminal, y se van a acordar, el ex policía Bernardo Silva, alias Silva Ju. Para poder recordar nada más, no hace mucho tiempo habíamos justamente compartido imágenes de circuito cerrado donde este se salvaba de un ataque de sicarios. Allí es que trascendía el alias Silva Ju, donde por cierto todo un equipo de sicarios ingresaba a su domicilio efectuando una balacera impresionante. Aún así él pudo eludir este ataque y sobrevivir. Y es aquí donde nuevamente vuelve a sonar su nombre como uno de los responsables de parte de la carga. Es lo que explicaron justamente las autoridades en conferencia de prensa. Ahora, mucho ojo a todo lo que tiene que ver con esta intervención, porque aparte de la incautación de los vehículos, en su interior fueron encontradas muchas evidencias que podrían incluso salpicar a autoridades, altos jefes policiales. Eso es lo que se tiene de manera preliminar. Bueno, mientras vamos a compartir también un resumen de lo que fue esta incautación. Ahí vemos las imágenes aéreas de dónde se juntó esta cantidad de droga. Pero fíjense, el operativo Escudo Guaraní para las fuerzas militares y Operación Umbral para la SENAT tuvo este resultado. Vehículos incautados, 15 camionetas y 3 tractocamiones. Todos estos vehículos estaban repletos de marihuana prensada, que ya veíamos las imágenes con distintos sellos. Operativo que resultó en la incautación de armas también. 3 fusiles 5.56, que en realidad estaba justamente para el uso de los considerados como guardias o escoltas de cada vehículo, así como una escopeta modificada calibre 12. Por otra parte, hablamos también acerca de los equipos y municiones que tenían en su poder. Fíjense la capacidad de fuego que tenían: una granada de humo, 2 chalecos tácticos, 5 cascos tácticos y una campera camuflada. Seguimos con el resumen para que tengan una idea de todo lo que se encontró en poder esta estructura. A ver, y el saldo, un abatido que ya les mencionaba. Vamos a compartir su identidad también, así como los 5 detenidos, entre ellos una mujer, 70 toneladas de marihuana prensada. El abatido, Sergio Daniel González Aguilera, que veíamos en la fotografía, fue abatido en medio de este enfrentamiento. Y por otra parte, los detenidos son Andrés Medina Brites, Héctor Valentín Martínez Marín, Arnaldo Jiménez y Dalia Samaniego Bernal, la única mujer dentro de ese esquema, y Mauro Zarza Suárez. Este último resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial. Y ahí vemos justamente este camión doble eje que tenía esta importante carga consigo. Vemos allí distintos colores, distintos sellos. Veremos qué es lo que se tiene en los próximos días acerca de toda la inspección de las evidencias recolectadas. Y ante denuncias de pacientes del IPS sobre la venta aparentemente irregular de fármacos, muy cerca del Hospital Central del IPS se realizó una intervención y fíjense, este fue el resultado, insólito. Dos vehículos con varios medicamentos en su interior fueron retenidos por la policía y llevados a la unidad fiscal número 7. En el lugar de Inavisa y personal de la Fiscalía, a cargo de la fiscal Hermenegilda Cubilla, realizaron la verificación y relevamiento de todo lo encontrado. No fueron detenidos los responsables de la carga. Y encontramos medicamentos repletos hasta el techo de medicamentos que en ese momento no pudimos hacer ningún tipo de inventario por la cantidad de gente.
Entonces decidimos labrar un acta con los abogados, con los directores presentes, y dispuse que se trajera hasta el local acá del Ministerio Público para poder hacer el inventario. Es importante resaltar que solamente los establecimientos autorizados para la venta de medicamentos pueden llevar adelante esta práctica, teniendo en cuenta que es sumamente importante mantener los medicamentos en condiciones de refrigeración y otros manejos recomendados. Hoy es el Día del Médico, así que muchas felicidades a todos los profesionales que se encargan de cuidarnos en nuestra salud y por supuesto de salvar vidas. En este sentido hay que hacer una reflexión muy importante acerca de en qué condiciones trabajan hoy en día los profesionales de la salud. Y fíjense el ejemplo que les damos, esta grave denuncia presentada hoy por el doctor Carlos Morínigo acerca de lo que ocurrió en el INERAM. El doctor Carlos Morínigo en el Día del Médico denuncia la grave prohibición de un elemento de ferretería en lugar de un elemento quirúrgico. Ahí estamos viendo lo que se proveyó para poder proceder a las cirugías dentro del INERAM. Se trata del esternótomo, una herramienta utilizada en procedimientos quirúrgicos para dividir el esternón a lo largo de la línea media con el fin de acceder a los órganos internos. Pero fíjense lo que habría proveído Salud Pública, una sierra de ferretería prácticamente, una burla, lo consideraba de esta manera. Ahí estamos viendo la pieza que corresponde, lo que sí deberían utilizar los médicos para realizar estas intervenciones. Este es el aparato profesional que presenta un diseño ergonómico para un manejo cómodo. El instrumento es robusto para ejercer la fuerza necesaria para romper el hueso. Está equipado con un mango sólido para un manejo cómodo, dicen las especificaciones técnicas. Estuvimos haciendo una investigación acerca de cuál es el costo en el mercado en promedio de este elemento quirúrgico muy importante. Y el costo asciende a cerca de 1.700 euros. En contrapartida, nuestra producción consultó más temprano en esta mañana cuál es el costo promedio de esta sierra eléctrica que habría recibido el INERAM en reemplazo al pedido original. Y creo que no supera los 200.000 guaraníes. La diferencia abismal, por supuesto, que debió haber llamado enormemente la atención. Pero fíjense, de esta manera estamos trabajando. Y esta es una reflexión que la hago en el Día del Médico, decía el doctor Carlos Morínigo, recordando un caso en donde se vieron en apuros prácticamente porque durante una operación no encontraron este elemento tan importante cuando se requería con urgencia para una paciente. Escuchemos. Nosotros habíamos hecho un pedido ya desde el 2023 de insumos, de instrumentales quirúrgicos, 2023, 2024, 2025, en reiteradas oportunidades. La jefa de quirófano hizo las gestiones, verificó técnicamente con los médicos especialistas, se enviaban las listas, se recortaban, enviaban, traían, y así nos tienen desde el 2023. ¿Y te compraron esto? En julio de este año, cuando llego al hospital, me relata la jefa, nos trajeron esto, mientras tanto, para que ustedes usen como se usa en los hospitales. Cuando yo he visto, le dije, esto es una broma. Es cierto, sí, doctor, esto vamos a meter acá, vamos a esterilizar. Ya como nosotros nos acostumbrábamos a trabajar como si fuéramos en Nigeria o en Zambia o en no sé en dónde. Bueno, este caso en particular se encuentra en investigación por parte de Salud Pública. Más temprano hacía aclaraciones el viceministro acerca de este punto en particular y decía, aquí nadie ordenó la compra de esa sierra de ferretería en lugar de este aparato conocido como esternótomo. Pero la pregunta es, si nadie se hace responsable, ¿cómo es que llegó este aparato hasta los médicos que hoy en día se sienten ofendidos por esta situación? ¿Y cómo no van a estar ofendidos si es que algo llega a pasar? La responsabilidad es total y plena de los médicos. Cuando hablamos de negligencia, ¿a quién recordamos? Al profesional médico que trató al paciente. ¿Cuál es el instrumental con el que contó? De eso ya ni hablamos y no sé si se llega a investigar en un sumario interno y posterior, inclusive casos que llegan a la justicia, porque son ellos los que tienen que poner la cara cuando las papas queman. Así que obviamente que necesitan lo mínimo, lo básico, lo fundamental ante este tipo de situaciones. Y evidentemente, no solamente en salud pública, sino en muchos otros entes, el que no llora no mama.
porque el doctor Morinio está haciendo unas cuantas quejas seguidas para poder obtener lo que tanto necesita, que es básico. Reconocer que somos neófitos en este tema de instrumentos quirúrgicos, pero si hay un médico como lo es y con trayectoria, el doctor Morínigo, y que denuncia una situación presuntamente regular, obviamente terminamos confiando en esas declaraciones, aunque desde Salud Pública tratan de no desmeritar, pero sí minimizar esta situación de que es algo que se puede utilizar. Ellos sabrán. Acá lo importante es siempre cuidar la salud pública de los pacientes que finalmente a ciegas entregan su vida literalmente a un equipo médico que necesita obviamente los recursos básicos para cualquier tipo de cirugías. Y en este caso, cirugía compleja. Y nos quedamos muy pendientes de la investigación que va a llevar adelante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Siempre dentro del marco de Día del Médico. Hoy amanecimos con esta noticia de lo que se aprobaba ayer en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, un aumento de 15.000 millones para el Congreso nada más. Y haciendo un comparativo de cuánto percibe un parlamentario y cuánto perciben los médicos, justamente tenemos una diferencia, pero abismal. Vamos a repasar estas cifras que son bastante tristes en comparación a gente que nos salva la vida y gente que mayormente, no quiero decir todos los parlamentarios, nos complican mucho más la vida. Vamos a ver, 125 legisladores, casi 38 millones de guaraníes es el salario de los legisladores, entre dietas y gastos de representación. Pero fíjense la diferencia con los médicos. Residentes ganan 6 millones de guaraníes y la carga horaria es de 12 horas semanales. Es decir, los médicos, y cuando van especializándose, van a tomar únicamente varios turnos y tienen varios trabajos en varios hospitales para poder tener una vida digna. Fíjense esta enorme diferencia. Con respecto a lo que tiene que ver con los enfermeros, entre 3 millones de guaraníes y 4.320.000 guaraníes. En 2 años, Salud Pública incorpora a casi 3.500 médicos. Esta es la diferencia abismal que existe actualmente. Y hay varios economistas que ya hicieron este estudio muy importante acerca de esta diferencia. Mientras la caja parlamentaria contempla privilegios extraordinarios, se busca modificar el sistema de jubilación del personal de blanco. Se arrastra una grave inequidad salarial, dicen los expertos. Después uno ve una caja parlamentaria, por ejemplo, que tiene beneficios extraordinariamente grandes para los parlamentarios, ¿verdad? Y nosotros necesitamos hacer una reforma de la caja fiscal en su conjunto que está muy deficitaria. Entonces los médicos, los maestros reclaman y dicen, ¿cómo puede ser que a mí me quieran cambiar el régimen de jubilación? Pero los parlamentarios tienen un régimen aún más privilegiado del que tiene el resto de los funcionarios. O sea, tenemos que cambiar eso porque si no, esta desconfianza que hay desde aquellos que pagamos impuestos, que no dependemos de los rubros del Estado, digamos, ¿verdad? Somos los que estamos pagando con lo que generamos todos los días para que eso se pueda sostener y nadie más quiere pagar más, ¿no? ¿Por qué? Y porque la forma en la que se usan esos recursos claramente responde a intereses que no son los del pueblo. La forma que usamos esos recursos que están creciendo es donde estamos fallando y ese es el cambio que necesitamos. Nosotros venimos hablando de esto hace muchos años y no notamos que se modifique. Bueno, el tema llega hasta la novena de cada cupé. Justamente hoy el obispo de Villarrica se refería a la situación grave en cuanto a salud. Pide la habilitación de más hospitales y por sobre todo la capacitación de más especialistas. Hace falta también atender la salud mental, psicológica. Según se cuenta, los casos de enfermos mentales en este tiempo han aumentado de forma dramática debido a muchos factores. Y tristemente hay pocos lugares de atención y pocos profesionales capacitados para la asistencia de este tipo de enfermedades. Vamos a hablarles acerca de este violento episodio que se registró en el distrito de La Paz, en el departamento de Itapúa, durante la madrugada de hoy miércoles. Contarles que un joven de 19 años fue detenido tras herir con un arma blanca a su propio padre, quien terminó finalmente hospitalizado. En este caso, herida producida por arma blanca, aprehensión del supuesto autor e incautación de evidencia. Este hecho se registró siendo las 2:40 horas aproximadamente en el predio de una vivienda ubicada en la compañía San Carlos del distrito de La Paz,
donde resultó víctima el señor Quintín Cristóbal Silva, paraguayo soltero de 45 años de edad. Esta persona presenta un corte a la altura del abdomen y se indica como supuesto autor, en este caso a su hijo, de nombre Carlos Fernando Silva Almada, paraguayo soltero de 19 años de edad, sin antecedentes. De este último se incautó un arma blanca tipo machetillo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí en el entorno según el informe? Sí, en fecha y hora mencionada, el supuesto autor en aparente estado etílico empezó a insultarle a su padre. Posteriormente se apoderó de un arma blanca con el cual atacó también a la víctima, produciéndole, como he dicho, un corte a la altura del abdomen. Posteriormente se dio aviso al personal de la Comisaría 21 La Paz, constituyéndose los intervinientes al sitio y procediendo a la aprehensión de esta persona identificado como Carlos Fernando Silva Almada, quien fue trasladado a la Comisaría 21 La Paz y se encuentra a disposición del Ministerio Público, mientras que la víctima fue trasladado primeramente a un centro asistencial local y posteriormente derivado al Hospital General de Itapúa. Hablamos ahora de este terrible ataque a un menor de 14 años en Capiatá, barrio Molino, específicamente en un sector en medio prácticamente de la ruta D27 y 2 a la altura del kilómetro 17. Este es el momento en el cual él salía afuera de su vivienda a hablar por teléfono, ya que toda su familia se encontraba en el patio de la casa a esa hora de la noche, no era tan tarde, y aparece un vehículo de la marca IST que ya estaba rondando por la zona. Del vehículo descienden 2 asaltantes, pero la mamá nos comentó que vio a 3 bajar del vehículo, más el conductor que quedó dentro del automóvil, con arma de fuego en manos, una que vemos cerrojar inclusive el asaltante. Comienzan a someterlo de manera brutal, lo golpean salvajemente, le reventaron la cabeza, lo golpearon en tantas ocasiones que tiene lesiones en 3 partes diferentes de la cabeza, y así el menor evidentemente quedó desorientado a raíz de la brutalidad de los golpes. Es así que lograron despojarlo de su teléfono celular. Este es el momento en el cual el vehículo retoma la marcha para luego escapar en dirección a la ruta de 27. Para que la gente pueda ubicarse, el vehículo escapó en dirección a la comisaría de posta Uruguay. Es una situación bastante particular. Cuando llamaron a la policía, tanto los de la comisaría de Puerta del Sol, que está cercana a la zona, como los de posta Uruguay, tardaron como media hora en reaccionar. Estas imágenes ya son de la tarde, cuando ambas jurisdicciones fueron a la zona a raíz de la presencia de nuestro medio de comunicación, y esta tarde también realizaron la denuncia porque anoche no pudieron hacerla, teniendo en cuenta que los padres priorizaron llevar al chico al centro de salud porque tiene suturas en la cabeza. Después del vivo para C9N, ya la zona estaba repleta de patrulleras, de linces y hasta de agentes de otras comisarías que nada tienen que ver con la zona, pero bueno, es a raíz de la presencia periodística ya en la zona. Conversamos con la mamá del menor. Se bajaron, pero no me di cuenta que era mi hijo. Yo creí que le agarraron a otra persona. Y yo grité todo mal, pero después se levantó mi hijo de ahí. Es un susto tremendo lo que pasé. Grité, salieron todos los vecinos a ayudarme. Mamá, ayuda, socorro, pidió él ahí. Pero ya estaba lleno de sangre. Y mi hijo mayor estaba también en la sala, salió corriendo. Pasó, le vio ahí, se dio la vuelta y vinieron ahí a atacarle. Pero ya con golpes ya. No, era que le pidió su celular y nada más. ¿Pero vos crees que le vieron y le encontraron ocasionalmente o estaban así acechando al barrio? Ya estaban luego recorriendo. Sí, ya estaban luego ya recorriendo. Y así yo estaba con mi hija, la más chiquita, y él. Y así. ¿Qué tal la seguridad en tu barrio, señora? No hay seguridad. La verdad que no hay seguridad. Imagínense cerrar este año escolar, ir a la institución educativa por última vez, retirar la libreta de tu hijo, de tu hija, y en ese momento te dicen,
Buena suerte el año que viene. Este colegio está cerrado, busque otro para su criatura. Bueno, eso pasó en la zona de Tablada Nueva. Más de 180 padres se encuentran en busca de una nueva institución educativa para sus hijos. Esto debido a que la escuela en la cual estaban cursando sus estudios cerrará por falta de pago de cuotas. Nosotros queremos continuar, que la escuela se abra, le pedimos al ministerio que venga a hablar con la gente acá y que se abra otra vez la escuela para el año que viene. Porque no podemos dejar a que los niños se queden sin aula. El sorpresivo anuncio se dio el día de entrega de calificaciones, cuando los encargados de la escuela mencionaron que la decisión fue tomada debido a la insostenible situación económica en la cual se encuentra la escuela. Nosotros, yo como sobrino, ella procuré de terminar este año lectivo, ¿verdad? Pero es mucho la falta de pago de cuotas, ¿verdad? Que esa es la parte más realmente preocupante para nuestra institución, ¿verdad? Nosotros tenemos 180 alumnos, así como dijo ellos, pero 30%, 35% el que paga. Esa es la realidad de la institución, y la directora es lo que mantenía esta institución, y nosotros ahora, como yo como sobrino, por ejemplo, no tengo la posibilidad de seguir manteniendo. Los padres, preocupados por esta situación, mencionaron que las demás instituciones de la zona ya no cuentan con lugar para sus hijos, por lo que exigen una solución de parte del Ministerio de Educación. Y el líder de Fuerza Republicana, Hugo Velázquez, reapareció en el escenario político y lo hizo esta vez en el Congreso Nacional para respaldar la candidatura al senador Arnaldo Samaniego a la intendencia de la ciudad de Asunción. Esto abre un nuevo frente en la fuerte interna colorada. La alianza Una Fuerza Republicana, liderada por el propio Velázquez, a Causa Republicana, movimiento encabezado por la senadora Lilian Samaniego. Con el anuncio, Velázquez destacó la experiencia de Arnaldo Samaniego, quien ya ocupó la jefatura comunal en 2 periodos, y afirmó con esto que su desempeño anterior justificaba plenamente un nuevo respaldo electoral. Vinimos a comunicarle al compañero Arnaldo Samaniego que el movimiento Fuerza Republicana ha decidido acompañar su candidatura para la Intendencia de Asunción. El compañero Arnaldo Samaniego ya fue probado en ese cargo, tuvo una muy buena gestión. Por su parte, Samaniego dijo ser el único exintendente de Asunción que no pasó por un proceso judicial para investigar su administración. También habló de los planilleros. Desde el día que llegamos ya tenemos que empezar a trabajar. ¿Y quién conoce el diagnóstico? Nosotros conocemos, pues ya estuvimos ahí y salimos por la puerta grande. Imagínate que nos fuimos la administración que más obras realizó con menos recursos. Fui el intendente que no tuvo proceso judicial por corrupción. Hay planilleros, hay gente que no está comprometida, esa gente no va a tener cabida en nuestra administración. Nosotros vamos a trabajar con los guapos funcionarios que conozco. Con este respaldo, la postulación de Samaniego se fortalece de cara a las elecciones, que deberá medir fuerzas en una interna marcada por disputas entre diferentes bloques de la disidencia y del cartismo. Y vamos a seguir escuchando declaraciones del ex vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, pero en torno ya a su declaración de significativamente corrupto por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y sobre este punto, semanas atrás había trascendido un documento en el cual supuestamente el embajador norteamericano en nuestro país, Max Hochschild, había reportado a su secretario de Estado de aquel entonces que Hugo Velázquez fue declarado significativamente corrupto por pedido expreso del entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Sin embargo, ahora Hugo Velázquez dice que le cuesta creer esa versión, que sigue confiando en Mario Abdo Benítez, pero que aquella publicación le dolió profundamente. Y hace aproximadamente 20 días que no hablamos. Antes de eso sí hablábamos continuo y constantemente. Y con respecto a este informe revelado por el medio argentino Clarín, ¿usted cree realmente que conspiró en contra suya para sacarlo a la candidatura del 2023? Y yo espero que esa información no haya sido cierta.
Hace 20 días habló. Desconfía, doctor, de eso, desconfía. Y prefiero hablar de lo que yo hice con él. Como ya les conté, yo le fui leal hasta el último día, le acompañé hasta cuando fue imputado y yo quiero creer de que no es cierto esa información. ¿Le consultó si era cierto o no la información, ya que hace 20 días estaba hablando? Él me envió un mensaje diciendo que era mentira, que todo eso era mentira. Y escuché, vez pasada, y quiero creerle. ¿Usted confía en Mario Abdo Benítez? Quiero confiar todavía en él. ¿Por qué dice quiero confiar? ¿Tiene dudas? Y porque hubo esa información que tampoco a mí me consta que sea verdad, pero golpea esa información porque salió de un medio importante, no salió de una prensa digital, salió de un medio importante como es Clarín. Entonces, ojalá que no sea cierto, pero de verdad me golpeó. Ojalá que no sea cierto porque me golpeó, sentenció Hugo Velázquez, el vicepresidente de la República, con relación a esa acusación sobre Mario Abdo Benítez de que terminó pidiendo a los Estados Unidos que lo declarara significativamente corrupto al entonces vicepresidente Velázquez. Vamos a cambiar de tema, pero siempre en el ámbito político, porque los cartistas creen que seguirán contando con el apoyo, con el voto de los senadores Erico Galeano, Carlos Núñez y Alfonso Noria, quienes decidieron crear una nueva bancada, la bancada 11 de septiembre, molestos a causa de algunas desatenciones recibidas en el movimiento Honor Colorado. El compromiso de ellos es seguir trabajando con el oficialismo, es lo que dijeron, salvo que cambien de opinión. ¿No está en riesgo la mayoría entonces, presidente, para ustedes? ¿Qué mayoría? No sé, nosotros de por sí estamos en minoría. La bancada Honor Colorado estamos 15, 14 senadores. La semana pasada usted dijo, senador, era todo bola, nadie va a salir. ¿Qué pasó ahí? Y es bola porque le van a apoyar al oficialismo otra vez. Por lo menos yo hablé con el comisario Núñez y hablé con el senador Noria y ambos han manifestado que tenían una posición diferente y entonces pero que seguirían acompañando. Ellos dicen que van a ser independientes. ¿Ustedes creen que van a seguir siendo oficialistas entonces? Yo creo que van a seguir apoyando la gestión de gobierno. El gobierno es colorado, ellos son colorados y no tienen por qué ir por otro camino. Bueno, reiteramos esta información porque nos afecta a todos y probablemente el calendario de feriados se va modificando durante el año 2026. Reiteramos, Santiago Peña decreta feriado para el próximo 26 de diciembre. Este es el tuit en donde anuncia: con esta medida buscamos dar un día más para compartir y facilitar los viajes de reencuentro con nuestros afectos. Además, será un impulso importante para el comercio y el turismo interno, beneficiando a miles de compatriotas en el interior del país. Muy importante con esto. Pero ahora vamos a ver cómo queda entonces el calendario. A ver, iniciamos esto un ratito, abrimos el calendario de diciembre. Con esto tenemos que marcar de rojo esta fecha, viernes 26. Ahí tenemos un error acá un poquitito, pero antes de hablar un poco de esto, nos preguntamos qué va a pasar a partir del mes de enero. Ahí está, enero, falla un poquito mi pantalla acá, pero mientras tanto, la pregunta es, ¿qué va a pasar el 2 de enero próximo? También cae viernes, estamos viendo ahí. Y esto nos preguntábamos en base a lo siguiente: hay otras voces políticas que hablan de que aparentemente esto sería una realidad, por lo menos al decir del presidente del Congreso, que señala, vamos a minimizar esto nuevamente, vamos a ver qué dice Bachi Núñez. Más temprano señalaba a través de sus redes sociales: se aprobó en la Cámara de Senadores este proyecto de declaración que insta al presidente de la República a declarar feriado también para el 2 de enero. Ahí está, estamos viendo el comunicado, instala el proyecto ejecutivo a instalar como el viernes 2 de enero del año 2026 y arbitrar los mecanismos necesarios para el cumplimiento de las facultades conferidas. Y acá nos preguntamos un poco, Carlos y Mercedes, ¿cómo va a quedar esto? Porque lo que señala el presidente del Congreso es a través de esto, que efectivamente lo vamos a hacer con o sin Santiago Peña, prácticamente pasando por encima del presidente. Y si se da de esta manera, lo van a hacer a través de una nueva ley. ¿Cuáles son o no las intenciones del presidente de guardar estos feriados de cara al Mundial de Fútbol que se viene para junio de 2026? No lo sabemos. Si es una nueva ley, esto sería de manera independiente. Hay demasiadas versiones acerca de esto, Carlos y Mercedes.
¿Qué dice la cuenta de calle? ¿Quiere del 26? ¿Quiere, verdad? No, todo vamos a guardar. El todo. Con el 26 vamos a ver. Bueno, esto decía Santiago Peña en una conversación con un colega donde señalaba, sí al 26, el 2 de enero no tanto. Pero la pregunta acá es, bueno, ¿cuál es el mecanismo legal para instalar este nuevo feriado? Por ley, pero ya hay una ley en la que le habilita al presidente a disponer de 3 feriados en el año y que el último sería el del 26. Ya no se cuenta con el 2, sería ya uno de los 3. ¿Y sería una nueva ley? No. Sigue vigente la de este año. Claro, a lo que voy es, con el 26 termina del 2025, con el 26 de diciembre. Sus 3 posibilidades, agota las 3. Ya, entonces arranca el 2026 y lo que por lo menos el entorno cercano del presidente señala es que él no querría usar ese 2 en vista a otros eventos posteriores, incluyendo el Mundial de Fútbol. Dios mío, con el Mundial. Bueno, a ver un poco. A mí lo que más me preocupa en realidad es la gente que tiene que trabajar. No, claro. La gente que trabaja. El feriado bancario, por ejemplo, ¿va a existir este año? Sí, tiene porque que existir. aquel que trabajó 23, 24, ya con feriado bancario no depositó su plata. 25, 26 es feriado, 27 es sábado, 28 es domingo, lunes 29, 5 días va a tener la plata en su casa. 5 días su comercio no tiene ninguna posibilidad de operar bancariamente, no puede hacer su depósito en caja, no puede hacer, vos no puedes cobrar un cheque, o sea, realmente son muchos los días en donde prácticamente está todo muy parado comercialmente hablando. Y vamos a hablar comercialmente en diciembre, en donde se paga aguinaldo, se paga sueldo, se paga canasta navideña, se paga, o sea, realmente se necesita activar en diciembre el comercio, la industria, el país necesita producir para tener tantos días. Y yo entiendo que a la gente se le paga doble y ese es un beneficio. Pero ¿quién te paga doble? Te va a pagar doble el que no tiene ingresos, que tiene que cerrar el negocio de ese día, porque si abre no tiene ingresos para justificar un pago doble. O sea, todo tiene su pro y todo tiene su contra. De hecho, muchos coincidieron de que es una decisión relativamente populista, porque este país necesita días para trabajar, no feriado. Las empresas que necesitan producir, vender, el cuentapropista que necesita y vive al día a día, no labora un día, no come ese día. Entonces, hay un montón de situaciones. Independientemente de esto, la decisión ya está. El 26 es feriado, principalmente para el sector público que va a disfrutar. ¿Qué va a pasar de las cirugías programadas? ¿Qué va a pasar el sector No debería público? de afectar. No debería, bien claro, lo dijiste. no debería. ¿Qué va a pasar de los estudios médicos, de los turnos médicos? O sea, realmente... ¿Se patea todo para cuándo? Para la semana siguiente. Si prácticamente la semana siguiente termina el año. Todos sabemos que la última semana del año es una semana casi perdida, ¿verdad? Y esa es justamente la última semana. Y ahora, bueno, va a depender del presidente de la República. Hay un exhorto en sentido, lo que hace es sugiere al presidente de la República, no tiene fuerza de ley, y la decisión va a ser de Santiago Peña, si toma o no la determinación de usar ya su primer feriado de los 3 que tiene en el año, el próximo 2. Pero, por lo menos, de acuerdo a la información que tenemos, no lo usaría. Pero a ver qué pasa en los próximos días. Y 2 puntos muy importantes también nada más para cerrar este segmento, porque tiene que ver, por un lado, la forma. Lo que dice acá Bachi Núñez es instar al presidente a usar uno de los feriados que le confiere la ley que fue sancionada el 3 de septiembre. Es decir, si cumple con lo que le pide el Congreso, efectivamente le van a quedar 2 feriados. Ahora, nosotros también conversamos con varios gremios de la producción que hablan de que es prácticamente un hecho la intención de Santiago Peña de reservar estos 3 feriados adicionales durante el Mundial de Fútbol. Acá estamos viendo el calendario ya de junio 2026. El Mundial arranca oficialmente el jueves 11 de junio. De ahí en adelante lo vamos a saber en cuanto a fechas de Paraguay ya a partir de este sábado. La pregunta es, efectivamente, ¿esto va a quedar solamente para fase de grupos o finalmente para si es que la albirroja avanza hasta 16avos o octavos de final? No lo sabemos todavía, pero la intención del presidente aparentemente, según los gremios que ya habrían recibido la consulta, es mantener estos 3 feriados para el Mundial de Fútbol. Lo concreto, hasta ahora reiteramos, feriado oficialmente el 26 de diciembre.
¿Recuerdan este accidente que se produjo el fin de semana y que terminaba involucrando a jóvenes que se movilizaban a bordo de motocicleta y finalmente dejaba en evidencia al conductor de una camioneta que no los auxilió? Tenemos nuevas imágenes. Estas son las de apoyo del sector en donde se produjo el percance automovilístico y finalmente aparecieron aquellas que evidencian inclusive aún más el accionar del conductor de este vehículo. Hecho que se produjo y acá. Primero, pueden notar el imprudente giro por parte del conductor del vehículo que en ningún momento quedó a auxiliar a estos dos jóvenes. Ya venía zigzagueante y en todo momento podemos notar cómo su imprudente manejar, conducir, termina ocasionando el accidente que dejó inconscientes por varios minutos a estos jóvenes que afortunadamente, si bien sufrieron lesiones de consideración, pudieron contar la historia. Es más, nos relataron ante cámaras cuándo y cómo recobraron la conciencia. En otros casos, este tipo de accidentes terminan siendo fatales. La semana pasada conversábamos inclusive con la hermana, posteriormente con los familiares, y decían que estaban tratando de dar con el conductor de este camioncito porque hasta ahora no se hizo responsable del hecho. Acá la imagen ya de estos dos jóvenes. Uno sufrió una lesión en el brazo izquierdo, otro también en el miembro superior, lado derecho, además de los raspones, y de esta manera relataban el episodio. Acá estoy en casa, no me levanté ya. Ya ni si me voy en el hospital, no sabía nada. ¿Te acordás de nada? Nada. ¿O hacia calle Última te dejó tirado? Hacia calle Última me dijeron, pero no sé si es cierto o no. Yo creo que me diga bien, tipo, si yo fui de lo que pasó, tal cosa, y le entiendo. Quiero que, tipo, se haga cargo de eso. El giro a la izquierda él realizó con el semáforo en rojo. El semáforo en rojo. O sea, ¿usted tenía en verde? En verde teníamos nosotros, estamos viniendo en verde y él se dobló ya. Y ahí ya pasó todo lo que tenía que pasar. Cuando se dobló el auto, nosotros, o sea, yo me percaté que mi socio había volado ya en la carrocería. Y cuando choqué ya, ahí ya no me acuerdo más nada. No recordaban absolutamente nada. Conversamos con la madre que hasta ahora ruega que el conductor aparezca y se haga responsable porque los gastos, si bien fueron ya inclusive solventados en el centro de emergencias médicas, quedan algunos como la rehabilitación. Él sufrió el accidente el viernes a las 4. Yo llamo a su celular porque él no estaba en casa. Yo creísima que estaba con su amigo acá en 17. Llamo como 10 veces, me atiende el comisario y me dice, ¿sabes qué, señora? Su hijo sufrió un accidente. Entonces yo le despierto a mi hijo, le despierto a mi otra hija. Ellos se van. ¿Ya en emergencia? Ya en emergencias. Ahí llegando a emergencia, me dice mi hija, mami, no es Toby. Solamente Ever. Después dice que hay uno sin nombre y entra mi hijo a revisar y era él. Se ve divinamente donde él vuela así y se cae. Y por lo visto que el señor quiso retroceder otra vez cuando hizo el accidente y antes del susto yo digo que habrá ido otra vez derecho. ¿Dónde le tiró? Y según la doctora nos dijo que los bomberos le encontraron hacia calle Última. O sea, calle Última entre Fernando y La Mora. Hasta ahí sabemos. Bueno, a veces creemos que por vivir en departamentos vamos a estar más seguros, porque segundo piso, tercer piso, imposible prácticamente el ingreso para los delincuentes. Pero fíjense en este caso, nada más alejado que la verdad esa teoría. Observen que la altura no fue impedimento para este delincuente. Posiblemente bajo los efectos de algún tipo de sustancia desarrolla habilidades que le permiten trepar de esta forma y llegar hasta la segunda y tercera planta, afectando a 2 residentes, pero se paseó en los departamentos y van a conocer a continuación los perjuicios, porque estas personas, por supuesto, creyendo que estaban allí en su lugar de confianza, en su sala, en su habitación, nadie iba a poder ingresar, dejaron su celular cargando, su billetera a la vista. Bueno, este delincuente se alzó con uno de los departamentos, o sea, en uno de los departamentos, un Promax, así como también la suma de 900.000 guaraníes. Del otro,
3 millones de guaraníes. Así, rapidito. Ella lo estamos viendo descender. Prácticamente decidió a mitad de camino saltar nomás ya para apurarse en el caso de que lo descubran y evitar su vida, porque se estaba llevando una importante cantidad de dinero. Y uno de los afectados se despertó y se encontró con esta escena. Su sala estaba así, completamente desordenada, vestigios de lo que dejó justamente este delincuente buscando las cosas de valor. Menos mal, por lo menos, perdonó los documentos, vamos a decirle, porque muchas veces se alzan con la propia billetera y perjudicándoles completamente a sus víctimas. Y acá estamos viendo por dónde ingresó, al menos en uno de los departamentos. De esta manera se concretaba este hecho de hurto agravado en las últimas horas en el kilómetro 8 a Caraí de Ciudad del Este. Hasta ahora, la policía no sabe absolutamente nada de esta persona. Esta persona aprovechó el horario para ingresar y poder, digamos, pasearse por todo el edificio, revisar una por puertas y ventanas. Entonces, en un momento dado, logró ingresar hasta digamos, la habitación de esta persona, ¿verdad? Y se alzó con la pérdida de este muchacho. Si es que hay otras víctimas que formulen también su denuncia a los efectos de que nosotros podamos judicializar eso. Y una vez que tengamos la identidad del supuesto autor, ¿verdad?, solicitar a la Fiscalía su orden de captura. Bueno, desde muy temprano estamos siguiendo esta información. Tiene que ver con este juicio en el que a estas horas un tribunal está deliberando sobre la responsabilidad, culpabilidad o no del presunto autor de este crimen. Juan Salinas, contanos todos los detalles, por favor. Es así, Carlos, en este preciso momento el tribunal de sentencia, presidido por Ángela Carolina Jara Vallejos, también está integrado por Cristel Sandrina Müller de Peralta y Augusto Acuña Rojas, están deliberando luego de lo que fue una intensa jornada aquí en el Palacio de Justicia de Caacupé. Hay que adelantar de que tanto el Ministerio Público como la querella solicitaron la pena máxima de 30 años de cárcel más 10 años como medida de seguridad para Víctor Cantero, el acusado de ser el supuesto autor del homicidio de María Ramona Cardoso. Vamos nosotros a conversar aquí con la señora Blanca Cardoso, hermana de María Ramona. Bueno, Blanca, una jornada difícil por todo lo que se vivió, volver a recordar toda esta situación bastante complicado y ahora nada más ya se espera, digo bien, la sentencia. Sí, así mismo es una jornada que estamos desde las 7:30 de la mañana esperando ya esta ansiosa hora de poder escuchar la sentencia definitiva del asesino de mi hermana y para que también toda la familia podamos tener un descanso y más ella y poder hacer justicia en nombre de ella, en nombre de mi sobrino y que sea una condena ejemplar para que el tribunal pueda tener una condena ejemplar y que no se vuelva a repetir esto en nuestra nación porque es algo muy feo, es algo muy monstruoso que una persona pueda hacer semejante crimen. Justo antes de que el tribunal ingrese a deliberar, el acusado se declaró inocente. Obviamente, como todo acusado se va a declarar, pero están todas las documentaciones que prueban su culpabilidad, están los testigos, hay videos. Hay muchísimas pruebas que lo condenan a él, o sea que él obviamente, como todo persona a quien se le está haciendo un juicio, va a querer ser inocente, pero lastimosamente no es así. Él es culpable y va a tener que someterse a la justicia del hombre acá en la tierra y seguramente también la justicia divina sea el momento. En cuanto a lo expuesto por su defensa, alegando cuestiones bastante delicadas como que supuestamente no estaba probado de que María Ramona estuviera embarazada, también hablaban supuestamente de otro cuerpo. ¿Qué te parece todo esto? Porque fue muy difícil realmente rememorar todo. Para mí, esa forma que ellos estuvieron haciendo sus alegatos finales, para mí es el recurso ir, porque no tiene forma de cómo justificar, ya no saben de qué agarrarse para estar ofendiendo a la memoria de mi hermana, de poder decir que, o sea que
no sé cuánto poder yo tengo para poder manipular toda la justicia, todos los fiscales, todos los que son policiales, los investigadores, inclusive el propio doctor Lemir dice que mintió, o sea que todos los que vinieron acá mintieron por capricho mío, porque solamente yo le estoy acusando a él desde un comienzo. ¿Por qué yo le acuso a él de un comienzo? Porque yo sabía el relacionamiento de mi hermano desde 2016. Mi hermana a mí siempre me contó la relación que ellos tenían, las veces que él se iba en casa. Y eso a mí me consta, porque nosotros hablábamos, inclusive ella me llegó a mostrar cuando nosotros estábamos en un colectivo quién era la esposa de Víctor con quien sentimentalmente está involucrada. Entonces, es tanto el poder que yo tengo según los abogados que yo puedo manipular tanto la justicia. Es algo estúpido lo que dijeron en su alegato, que para nosotros es una ofensa ya para la familia y para la memoria de mi hermana. Ahora, doctor William Amaral, usted también como representante, la defensa del acusado solicitó la absolución del mismo. ¿Qué opinión le merece al respecto? Y que mis oídos y mi inteligencia fueron severamente golpeados, porque escuchar ese tipo de petición en estas condiciones es improponible. La defensa ha presentado una cantidad de incoherencias técnicas con marcada irreverencia hacia los representantes del Ministerio Público. Entonces es imposible que pueda pedir una absolución de un condenado, de un acusado, cuando están todas las pruebas a la vista, se ha tramitado todo en forma y es inevitable que esta condena es posible. 30 años lo solicitado por ustedes, por el Ministerio Público, más la aplicación de 10 años como medida de seguridad. Absolutamente, esa es la posición nuestra y la del Ministerio Público, y estamos prestos y convencidos que así debe ser. Gracias, doctor. Bueno, ahí está entonces, Carlos, compañeros, todo lo relacionado a este juicio que viene desarrollándose ya en su etapa final. El día de hoy se tiene previsto culminar con esto, ya con la lectura de sentencia. Seguramente alrededor de las 22:30 horas ya tendremos una sentencia firme por parte de los jueces que en este momento están deliberando. Bien, perfecto. Vamos a estar muy atentos a esta noticia todavía en desarrollo en la ciudad de Cacupé. Gracias, Juan. Hasta luego. Unos 2.000 campesinos anuncian invadir la estancia Lucipar, que se encuentra en el departamento de San Pedro. Esta invasión podría darse entre el viernes o el domingo. Decíamos que este establecimiento pertenecía al jefe narco de origen brasileño, Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, pero esta estancia actualmente es administrada por la Cenavico. La invasión viene siendo anunciada desde hace varios meses y lo hacían de esta manera los campesinos. Muchas gracias a los compañeros y compañeros. Wiriri, Guadalajara, Luciparo de Cocuera. Wiriri, Guadalajara, Luciparo de Cocuera. Una vez más ya llevé Coape, ya los compañeros Cuera Gina, oía en lucha. Ya seguita, ya onda ya huevimos, hija. Luciparo de Cocuera. Y finalmente el Ministerio del Interior reaccionó ante este anuncio de invasión luego de que justamente los gremios de la producción alertaran de esta situación, advirtieran que esto pone en peligro muchas inversiones en el campo. Y de acuerdo al ministro Enrique Riera, detrás de la amenaza de ocupación existen intereses políticos partidarios y pidió a los campesinos evitar un enfrentamiento con la policía al tiempo de insistir en el otorgamiento de otras tierras. Hacer un desalojo de 1.000 personas es mucho más complicado y es mucho más delicado que evitar la invasión, para lo cual obviamente la policía no tiene otra alternativa que cumplir la ley. Nosotros estamos acá avisando, advirtiendo, solicitando, en el mejor sentido de la palabra, rogando, pidiendo a los campesinos que no se dejen instrumentar, a los líderes que las puertas siempre estuvieron abiertas, porque hemos hablado aquí una y mil veces, y también haciendo un llamado a la paz social. Nosotros somos conscientes que hay un reclamo natural de tierras, nosotros somos conscientes que es necesario a profundizar esta campaña,
Pero si esta botella no se puede, porque está prohibido por la ley, porque es sujeto a la reforma agraria, nosotros tenemos posibilidades de conseguir otra botella, o sea, otras tierras. Díganos cuántos son, díganos dónde están, díganos qué es lo que quieren y el Estado va a proveer. De hecho, así estamos trabajando con el INDER. La Fiscalía terminó imputando por apología del delito a integrantes de esta coordinadora intersectorial, en total a 7 personas, y ya fueron detenidas 2. ¿Quiénes son las personas detenidas hasta ahora? Estamos hablando de Ernesto Benítez y Rodolfo Salazar. Ernesto Benítez es hermano justamente de Elvio Benítez, a quien le atribuyen justamente estar incitando la invasión de esta valiosa propiedad hoy en día administrada por la Cenavico. Hablamos ahora de este caso bastante grave de intoxicación masiva por parte de niños que estuvieron participando de los Juegos Interescolares, incluso muchos invitados internacionales. 114 es la cifra de niños afectados. Entre 12 a 14 años aparentemente fueron intoxicados o reaccionaron a los alimentos que consumieron en la Secretaría Nacional de Deportes durante los Juegos Sudamericanos Escolares ASUB 2025. El caso está siendo investigado por la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Asunción. Ahí estamos viendo los alimentos en cuestión. Ya se tomaron las muestras para hacer los análisis correspondientes. Los niños afortunadamente se recuperan rápidamente y ya están nuevamente participando en los eventos mientras se aguardan los resultados de los análisis realizados en los alimentos y el agua para luego de 48 horas. Estuvieron afectados 114 niños de entre 12 y 14 años de edad, donde sufrieron vómitos, descompensaciones, malestar. Entonces hicimos la intervención el día de hoy con la INAM, donde tomamos muestras de los alimentos que probablemente pudieron causar esto. Estos síntomas presentaron el día de ayer. Nosotros nos constituimos hoy, pero ya no encontramos ningunos residuos del día de ayer. Entonces, y tomamos las muestras del catering hoy a las 11:30, que son los mismos que proveyeron el día de ayer. Acá hay más de 1000 atletas que vinieron de 11 países, donde estuvieron afectados 114. No son paraguayos, son argentinos, brasileños, peruanos, bolivianos, de 11 países. Entonces nosotros estamos en este momento haciendo el análisis con los profesionales que tenemos acá en la Municipalidad de Asunción, y en 48 horas nosotros vamos a tener el dictamen de qué es lo que fue el detonante o el causante de estos. Un canon municipal exagerado, sin fundamentos técnicos ni tampoco legales, privó a la ciudadanía asuncena del tradicional arbolito del SNT. El exintendente Óscar Nenecho Rodríguez fue quien aumentó exageradamente esta tasa y además faltó a la verdad al acusar al SNT de incumplir con el pago y dejar una deuda millonaria. Durante décadas, el encendido del arbolito del SNT representó el inicio de las fiestas navideñas, considerada un símbolo por miles de familias que aguardaban este momento con emoción. Sin embargo, durante la gestión del ex jefe comunal Óscar Nenecho Rodríguez, se ordenó aumentar de forma exponencial el canon impuesto a la antena del canal por el uso de unos 65 metros cuadrados del Parque Carlos Antonio López para la colocación de los soportes. Esto derivó en un conflicto que obligó a tomar la decisión de desmontar dicha antena. Y básicamente nosotros le atribuimos la responsabilidad a la pretensión de la administración de Nenecho, porque con la pretensión de un cobro de un canon excesivo, no nos queda otra salida que plantear la desinstalación de esa antena que servía de base para el arbolito que le da alegría a mucha gente. Era una cuestión simbólica, contribuir al espíritu navideño, eso hay que reconocer. Desde hace 60 años aproximadamente que el canal tiene esa tradición, y es una tradición arraigada en la población, en la zona principalmente. Y lamentablemente por esta situación vamos a tomar esa decisión de quitar esa antena
y es un hecho lamentable. La Municipalidad de Asunción pretende cobrar más de 1.500 millones de guaraníes por el uso de 65 metros cuadrados. Básicamente está pretendiendo cobrar por una especie de alquiler 22 millones de guaraníes por metro cuadrado. O sea, no sé en qué país del mundo se puede pretender ese cobro. Quiero aclarar que esa pretensión desmedida se hizo en la época del intendente renunciante Nenecho. Fue Nenecho el que dispuso este cobro excesivo. Para colmo, el ex jefe comunal afirmó que el SNT mantiene una deuda millonaria con la municipalidad de la capital. Esa afirmación de parte de Nenecho fue rebatida por nosotros con documentos. Nosotros hasta el año 2021 tuvimos un convenio y hemos pagado todo lo que usamos. Desde el año 2021 a la fecha, simplemente es el tema de decidendum, es lo que se tiene que debatir en la municipalidad de cuánto nos tienen que cobrar. Pero no es cierto, es falso, como todo lo que él dice cuando se defiende, sin base. Existen los antecedentes en la propia municipalidad que adjuntamos que el canal no debe impuestos. El asesor jurídico explicó también que un equipo técnico de la Municipalidad de Asunción está realizando un trabajo de evaluación fiscal que determine el verdadero costo del canon por el usufructo de una porción del Parque Carlos Antonio López. Este nuevo intendente y la dirección jurídica comprendieron, por lo menos de las conversaciones que tuvimos, que el canon que se pretendía cobrar en la época de Nenecho era excesivo, confiscatorio, y ellos se comprometieron en hacer los estudios técnicos de valorización, de verificación, para llegar a una cifra razonable. Entiendo que actualmente están en un proceso de esa verificación con peritos especializados. Y bueno, básicamente nosotros estamos conformes en pagar lo justo y lo que corresponde. ¿Recuerdan el caso que planteábamos ayer de incautación de maletas navideñas por el solo hecho de ser transportadas desde Alberdi, que son estas que estamos observando? Con relación a este punto, el gerente general de aduanas, Juan Olmedo, comentó que se está realizando un sumario para verificar la autenticidad de los productos incautados. Recuerdan, Laura Mujica, la afectada, presentó documentaciones que están siendo analizadas por la DENIT. Nosotros le requerimos en ese momento a la persona que estaba transportando esos productos la factura correspondiente que justifique básicamente el origen de la compra de esos bienes, y no se pudo justificar en ese momento con ninguna documentación. Entonces le requerimos que presente posteriormente las documentaciones, y lo que la persona presentó posteriormente fue un comprobante que no revestía el carácter de legal, era un simple comprobante impreso en una computadora que tenía una fecha de impresión 1 hora después del procedimiento. Presentó otras facturas relacionadas ya al contenido de las maletas, y eso se verificó y tenía consistencia. Posteriormente también presentó una factura de compra de las maletas, pero con una fecha posterior al procedimiento, con fecha del día siguiente. Entonces eso no le da ninguna consistencia, porque yo ya tengo el producto, ya estoy llevando para vender y entregar, y ante un requerimiento presento una supuesta factura que justifique las compras, pero del día posterior, y le hemos devuelto todos los productos que en ese momento nosotros verificamos que tenían consistencia y que estaban en correspondencia con las facturas presentadas. Le devolvimos pan dulces, sidras, turrones, galletitas, etcétera, que sí tenían comprobantes de documentación, y solamente retuvimos las maletas que no tenían un comprobante válido de trazabilidad. Por la Cámara de Diputados se declaró a la festividad de la Virgen de Caacupé como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Esto ocurría en la Cámara de Diputados. La iniciativa fue presentada por los diputados Carlos María López, César Cerini y Carlos Arrechea, quienes destacaron la importancia de oficializar esta celebración como un símbolo esencial de la identidad nacional.
Y ahora más que nunca, la ciudad de Caacupé ya se encuentra dispuesta a recibir a todos los peregrinos en estas fechas tan importantes, previas al 8 de diciembre y ese día con más razón. Miren cómo ya la ciudad fue visitada en los últimos días. A lo largo de la semana se pudo observar un importante flujo de fieles que llegan hasta la Basílica de Caacupé. Entre ellos, destaca el emotivo caso de una madre y su hija, quienes se reencontraron después de 8 años. La joven había estado trabajando en el extranjero y al volver al país, el primer lugar que decidió visitar fue justamente la Basílica. A continuación, su historia. Vinimos a agradecerle a la Virgen por su llegada. ¿Después de cuánto viene? 8 años. Híjole, muchísimo tiempo estuvo. Sí, muchísimo. ¿Ya tenías previsto luego venir acá? Sí. Cuando me fui, vine, ahora llegué y estoy aquí. ¿Qué tenés que agradecer? Todo. Todo. ¿Qué tal te está yendo? Y a mi trabajo. Muy bien, muy bien. Por otro lado, los comercios de la zona también ya sienten el impacto del creciente movimiento. Las tradicionales vendedoras de chipa y los vendedores de imágenes de la Virgen de Caacupé aseguraron que estos días son claves para sus ingresos, ya que las ventas aumentan considerablemente y representan un respiro económico para las fiestas de fin de año. Ya hace 45 años que estoy luchando acá a los 365 días del año. ¿Vos sos lugareña también? Sí, también acá. Yo siempre vendo todos los días las chipas. Y distintos tamaños llevan, hasta recuerditos así de vidrio que tenemos y viste que a partir así de 5.000 tenemos las virgencitas. Bien económico que la gente quiere llevar, entonces aprovechan y de paso llevan. Finalmente, las autoridades informaron que hay una importante presencia de agentes policiales, personal de blanco y diversos equipos de instituciones del Estado desplegados en todo el perímetro, con el fin de brindar asistencia, seguridad y acompañamiento a cada uno de los peregrinos. Y contarte que la Fundación Teletón entregó los premios a los ganadores que participaron de esta rifa solidaria, entre ellos un fantástico auto 0 kilómetro. Fueron más de 200 ganadores beneficiados con las rifas ofrecidas a un costo de 20.000 guaraníes por las familias, empresas y organizaciones en pos de los usuarios de Teletón. Realmente estamos muy contentos porque es otra meta llegada y superada, ¿verdad? Que es que la gente nos haya apoyado de la forma que lo hizo y que nosotros hoy cumplamos con la entrega de los premios, ¿verdad? Contento porque primero agradecer a todas las empresas que nos apoyaron. Estamos llegando a las 1940 familias que están recibiendo un servicio integral de calidad y gratuito. Y bueno, esta rifa colaboró, así que todas las personas que compraron un número por 20.000 guaraníes, agradecerles, sumarme al agradecimiento a nuestro presidente Vicente Escabone, también a las empresas que donaron, porque esta rifa, primero los talonarios fueron totalmente donados, los 210 premios, este primer premio, agradecer muchísimo a la familia de Automac, y hoy vimos una fiesta porque tuvimos algunos de los ganadores, varios de ellos fueron tickets vendidos por las familias de Teletón. Los fondos obtenidos mediante la rifa contribuirán directamente al bienestar de los usuarios, asegurando la continuidad de sus tratamientos y reforzando el compromiso institucional con la rehabilitación y la inclusión.